Y en la información de arte y cultura, esta semana se estrenó en el cine la película Hombre al Agua. Una chica es contratada para limpiar el yate de un millonario que no tiene oficio ni beneficio, pero este la despide injustamente y se niega a pagarle. Esa misma noche el hombre cae al mar y despierta con amnesia en un pequeño pueblo de Oregón. Cuando la chica se entera, aparece en el hospital diciendo que ella es su esposa y lo pone a trabajar por primera vez en su vida. Aunque al principio es miserable e inepto, poco a poco va ganándose el cariño de su nueva familia y de sus compañeros de trabajo. Actúan Eugenio Derbez, Anna Faris, Mariana Treviño, Jesús Ochoa, Eva Longoria, entre otros. Del 17 al 20 de mayo se llevará a cabo la primera muestra alimentaria indígena de la Ciudad de México. Según datos del Sistema de Información Cultural, en México hay 68 pueblos indígenas y cada uno de ellos tiene su propio lenguaje, indumentaria, historia, cosmovisión y su propia gastronomía. Así que el propósito es dar a conocer la cocina tradicional, promover la herencia cultural del maíz y su uso, así como celebrar la siempre reconocida riqueza cultural de nuestro país. Además de la muestra de platillos típicos, habrá charlas, talleres, música, danza y un recital de poesía en lenguas indígenas. La sede será el Museo Nacional de las Culturas Populares, que se ubica en Hidalgo 289, esto en la Colonia del Carmen, en Coyoacán, y la entrada es libre.